Bienvenidos a una descripción general de lo que es Tableau Public. Tableau Public es una manera rápida y sencilla de crear visualizaciones de datos y publicarlas en la web. Además, su uso es completamente gratuito. En el siguiente video lo que vamos a hacer es proporcionar una breve descripción general de cómo funciona Tableau Public, y en los siguientes videos se centrará en los pasos individuales que forman parte del flujo de trabajo completo, entre los que se incluye cómo utilizar los diferentes tipos de fuentes de datos, cómo crear diversos tipos de gráficos interactivos y darles formato, y cómo publicar la visualización en internet. En este video y en los siguientes utilizaremos un conjunto de datos que son extraídos del Banco Mundial, que contiene información sobre las emisiones de CO2 por país desde 1960. Con este conjunto podremos contestar preguntas como cuáles son los países que más contaminan en el mundo y cuáles son las tendencias de emisiones de CO2 a lo largo del tiempo. Entonces, para empezar, nos iremos a fuente de datos y seleccionaremos el tipo de datos que queremos utilizar aquí. En este caso será una hoja en Excel, y podemos ver cómo Tableau se conecta con el archivo de una forma muy rápida. En la hoja 1 lo que podemos hacer es tomar uno de estos datos y arrastrarlos hasta el lienzo, y podemos ver el conjunto de datos que contiene el nombre de país, región, año y las medidas de los niveles de emisiones de CO2 por país. También podemos modificar el conjunto de datos desde aquí. Por ejemplo, podemos cambiar el nombre de las columnas o transformar la estructura del conjunto de datos, pero de eso nos ocuparemos en otro video. Si a la vista estos datos no nos satisfacen, podemos abrir una primera hoja de trabajo en la que podremos comenzar a realizar el análisis. Entonces, hay diferentes maneras de crear gráficos Tableau. La más sencilla es como coger uno de estos datos y arrastrarlos hasta el lienzo. Lo que queremos hacer acá, vamos a demostrar cómo la contaminación de CO2 por país. Vamos a hacerlo en un mapa. Entonces vamos a dar clic derecho, en función geográfica le vamos a poner país, región, y vamos a dejar aquí la cadena. Ahí lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta el lienzo y ahí irá cargando, y como se puede ir viendo, esto empieza a proporcionar un punto para cada país incluido en el conjunto de datos. Ahora también se puede agregar información al mapa. Por ejemplo, podemos arrastrar el campo de CO2 per cápita por tonelada hasta el lienzo, y ahí podemos ver cómo empieza a cambiar el tamaño de todas las burbujas para mostrar los niveles de emisiones de CO2 por país. Entonces acá podemos ver que Qatar es el país que más contaminación per cápita tiene, y también podemos hacer como unos ajustes manuales para dar formato al gráfico. Entonces podemos poner el CO2 per cápita en colores y aquí podemos editarlos. Entonces puede ser un rojo azul divergente. Y acá lo que podemos ver es que en el azul demuestra cuál es el país que más contaminación de CO2 tiene. Podemos también generar otro gráfico. Entonces vamos a añadir una hoja en donde podemos generar la evolución de las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo. Entonces vamos a trabajar el mismo campo de CO2 per cápita. Entonces acá se le va a dar doble clic y vamos a ver cómo ha sido su transcurso en los años. Entonces, para poderlo comparar con los años, tenemos que convertirlo a una dimensión. Vamos a hacer doble clic y ahí se muestran barras. Entonces acá en las marcas podemos ver cuál es el más apropiado para entenderlos. Entonces está el lineal, y con esto se puede ver que para todo el mundo las emisiones de CO2 aumentan con el paso del tiempo, y también la tasa también va aumentando. Entonces podemos añadir también el nombre país, con lo que podemos ver, digamos acá, que Qatar se había destacado en el gráfico anterior por tener una tendencia en descenso respecto a las emisiones. Sin embargo, otros países, como podemos ver acá, estos de acá, empiezan a tener también una tendencia ascendente
Y también pues podemos modificar el gráfico según nuestro interés. Entonces podemos poner el CO2 per cápita por tonelada, lo arrastramos a color. En color le damos a editar colores y lo vamos a poner rojo, azul divergente, inverso. Listo. Con eso también pues podemos ver cómo es el aumento, los países que tienen más aumento. Ahora bien, vamos a combinar en un dashboard los dos siguientes gráficos que hemos creado. Entonces vamos a hacer clic en el icono central de la parte inferior de la pantalla y ahí podemos ver los gráficos que generamos en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, lo único que debemos hacer es arrastrarlos al lienzo. Ahí estamos agregando el mapa y después vamos a agregar el lineal aquí abajo. Entonces acá pues también podemos elegir como el tamaño del dashboard según donde queramos compartirlo y también podemos modificar o quitar la leyenda. También podemos hacer clic, entonces digamos acá en el embudo lo que vamos a hacer es filtrar y en el momento que hagamos clic sobre Qatar, en el gráfico de abajo se va a ver. Listo. Se va a ver como Qatar. En el mapa pues podemos ver la línea del tiempo del mismo país en otro gráfico. Luego ya podemos hacer clic sobre este y el gráfico volverá a su estado original. Vamos a trabajar la preparación de algunos datos de una forma intérprete. Entonces a continuación vamos a ver la estructura de algunos datos que son muy poco comunes. Para esto vamos a tomar el archivo que hemos estado trabajando y vamos a tomar la hoja CO2, datos sin procesar, y ahí podremos ver cómo está estructurada. Si abrimos estos datos en Tableau, vamos a ir viendo que se empiezan a detectar ciertos problemas. Digamos, vamos a observar que los encabezados de las columnas no se encuentran en las primeras filas. Entonces aquí lo que podríamos hacer es utilizar la función intérprete de datos, que lo que va a permitir es que empiece a organizar de una forma mejor la tabla y también eliminar algunos datos que están por fuera, como digamos algunas citas, columnas en blanco o algunas explicaciones. También pues si queremos hacer el seguimiento de lo que pasó con los datos, se puede hacer clic sobre revise los resultados, que se estén en azul. Pero pues ya en general se mantiene un problema, ya que si la tabla no tiene la estructura que nos permite hacer un análisis más profundo, la función intérprete de datos no ayudará completamente. Entonces lo que estamos viendo era más o menos como la estructura ideal que debía tener una tabla y también porque cada variable con la que se quiere trabajar debería tener su propia columna. Entonces, como quedó la tabla, se puede ver que se tienen los datos anteriores pero mejor ordenados, ya que no se ven los datos del CO2 ni de los años en columnas distintas, sino que se puede ver que hay una columna para cada año en el encabezado y las filas siguientes son formadas por las emisiones de CO2 por cada país y año correspondiente. Aquí igual permanece el problema de que al momento de analizar los datos en una hoja aparte para intentar graficarlos, solo podremos trabajar con 1 o 2 años, porque cuando se quiere trabajar un análisis de varios años es más complicado, por lo que aquí tenemos una lista muy extensa y también hay que sumarle que no existe un gráfico que se especifique en explicar cómo es el CO2 en cada año en específico. Es por eso que se recomienda hacer la dinamización de los datos antes de trabajarlos, es decir, se busca como el minimizar los datos y convertirlo en dos variables importantes, pero antes de pasar a ese punto vamos a eliminar lo que acabamos de hacer para evitar problemas más adelante. De ahí nos dirigiremos a la fuente de datos y como queremos reducirlo en dos columnas importantes, que es los años y las emisiones de CO2 por cada país, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las columnas de los años. Vamos a seleccionar todos los años y vamos a hacer clic en esta flecha y en pivotar.
Y así es como se empiezan a crear las dos columnas. Esta de aquí, que es nombre de campos, contiene todos los años y esta segunda, que es la de los valores de los campos, es la que contiene el CO2 de cada país. Esto va a facilitar mucho más el análisis de los datos, en donde ya podemos utilizar, digamos, en la hoja 1 una gráfica lineal en donde se pueda ver los años y las emisiones de cada país. Podemos hacer el gráfico que mejor nos convenga. Entonces, primero vamos a hacer una unión de columnas. Para este caso voy a usar el CO2 en kilotones, y lo que voy a hacer es tomar de las hojas que se encuentran en la parte izquierda de nuestra pantalla la hoja que quiera arrastrar a donde dice arrastrar aquí tablas, que es una de las hojas que pienso unir. Entonces la arrastramos y la soltamos. Automáticamente ella nos va a mostrar lo que se encuentra dentro de estas hojas, los datos que están dentro de esta hoja. Ahora, para empezar a hacer la unión, voy a seleccionar con doble clic sobre mi primera tabla o hoja que ya pasé aquí, hasta que esta aparezca con esta raya azul que podemos ver aquí y se forme este nuevo recuadro. Listo. Ahora voy a seleccionar la columna por la cual quiero unirla. Entonces en este caso va a ser el CO2 per cápita. Pues lo que quiero lograr es tener el CO2 tanto en columnas, el CO2 en kilotones, como también el CO2 per cápita también en columnas, para poderlo graficar. Listo. Entonces ahora vemos que ya tenemos el CO2 en kilotones, y si nos movemos con el cursor tenemos el CO2 en per cápita. Pero vemos que se repite el nombre del país, el código del país, la región y el año. Y estos datos son iguales para ambas tablas. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlos o unirlos y ocultarlos. Entonces primero, aquí ya seleccionamos el símbolo de unión. Nos vamos a nos abre esta ventana que nos muestra estas opciones. Seleccionamos aquí lo que deseamos combinar, que serían los nombres del país, año, región, código de país, y los unimos. Y para efectos de orden los acomodaré hacia la izquierda, para que se combinen hacia la izquierda. Esto no afecta, puede ser hacia la derecha o a la izquierda. Listo, y cerrar el cuadro. Sin embargo, vemos que aún siguen todos los mismos recuadros, por lo cual voy a escoger, para este caso, el nombre del país, el código, la región y el año. Como los escogí, oprimo Control y selecciono y cliqueo cada columna, y con clic izquierdo le doy en la opción en este menú ocultar. Listo, aquí ya podemos ver que tenemos una unión de columnas en donde ahora sí tenemos el CO2 en kilotones y el CO2 per cápita dentro de una misma tabla, listos para graficar. Entonces, si queremos ver, ya queremos cerrar este recuadro, le oprimimos aquí en X, en esta X de acá arriba, y aquí ya se lo ponemos encima, nos dice CO2 per cápita. Este está formado por dos tablas y ahí se pueden ver las uniones. Entonces esta es la primera unión por columna. Vamos a hacer ahora una unión por tabla. Entonces lo cojo, si ya lo quiero quitar, lo cojo, lo deslizo hacia afuera y aquí ya automáticamente se elimina. Listo, ahora vamos a hacerlo por filas.
estas filas van a quedar apiladas una sobre otra. Entonces lo voy a hacer en este caso con el CO2 en kilotones. Lo arrastro igual que hicimos ahora al recuadro donde dice arrastrar aquí, arrastrar tablas aquí. Lo suelto, vuelvo a seleccionarlo con doble clic hasta que aparezca este recuadro azul y se arme todo el recuadro. Ahora selecciono aquella fila con la cual quiero apilarlo o unirlo. En este caso será el CO2 para el mundo, que ya lo tengo listo para una unión. Entonces lo llevo y lo arrastro hasta que me salga este recuadro naranja que dice arrastrar tabla o unión. Así generaremos la unión de ambas tablas. Lo suelto y vemos como automáticamente ambas quedan una sobre la otra. Incluso el programa nos muestra aquí que en primero vamos a ver las hojas del CO2 en kilotones, y para efectos de este trabajo tenemos 1232 datos. Entonces vamos a bajar. Si nos deslizamos con la barra hasta aquí, en donde podemos ver aquí podemos ver en el CO2 en kilotones para pivote, y apilada sobre ellos vemos la fila de CO2 para mundo. Entonces aquí ya queda automáticamente una sobre la otra y ya generamos una unión de filas. Entonces si quieren cerrar el recuadro, volvemos aquí a la X y podemos ver con este icono que ya se generó una unión. Dice, para pivote está formadas dos tablas. Haga clic sobre esta tabla para ver las uniones de filas. Y así es como generamos una unión de filas. Y si queremos cerrarlo o culminarlo, lo deslizamos y lo soltamos aquí. Y listo. Bueno, en esta parte les quiero hablar sobre dos herramientas que ofrece Tableau Public. La primera son los mapas con archivos espaciales y la segunda son las descripciones emergentes. Dentro de la primera es importante destacar que Tableau ofrece la oportunidad o la herramienta de crear mapas en base a un conjunto de datos con nombres de entidades geográficas, como pues son los países, las ciudades, los estados o pues los códigos postales. Y para ello lo que hace este software es consultar una base de datos constituida por esos nombres geográficos comunes con el fin pues de encontrar tanto las coordenadas como los límites de estas entidades. Sin embargo, a veces pasa que queremos representar entidades que no se encuentran dentro de la base de datos de Tableau, y para esto es que se ofrece esta herramienta de la conexión con los archivos espaciales. Es importante porque en un mapa queremos representar diferentes cosas y se pueden representar distintos tipos de áreas, como los distritos de ciudades, los distritos electorales, los distritos escolares, los parques nacionales o también las zonas climáticas. Es importante aclarar, antes de empezar a explicar el paso a paso, que Tableau puede leer esta información en archivos KML, GeoJSON, MapInfo y en archivos de forma. Para este caso, para explicarles un ejemplo, uno de los dos ejemplos que quiero explicar con esto, se encuentra un archivo de datos sobre las cuencas fluviales más importantes del mundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que aquí Tableau nos ofrece los diferentes formatos que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar un archivo espacial. Este es el de las cuencas fluviales, lo abrimos. Y como podemos ver, Tableau se pudo conectar con el archivo espacial y en el panel de vista previa lo que nos muestra es los diferentes datos espaciales. En la esquina derecha nos muestra la geometría, que es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran
si los datos son puntos como las coordenadas o polígonos. Para este caso vamos a trabajar con los polígonos. Entonces, para evidenciar y visualizar toda la información que nos brinda este archivo, vamos a ir a la hoja 1, a la hoja de trabajo, para crear esa visualización con estos datos. Para esto lo primero que tenemos que hacer es arrastrar la variable geometría hasta el lienzo, de manera que aquí se representan las cuencas de manera estándar sobre un segundo plano, que es el mapa. Entonces se puede agregar dimensiones de detalle según el nivel que se desea analizar. Por ejemplo, queremos ver una marca por cada cuenca fluvial. Entonces lo que hacemos es arrastrar la variable nombre a detalle, y aquí nos muestran los diferentes nombres de cada cuenca. Entonces está la cuenca del Amazonas, del Orinoco, la del Mississippi, por aquí está la de Sinú, si no estoy mal. Sí. Entonces se pueden visualizar algunos otros factores dentro del mismo mapa. Entonces puede ser un ejemplo como la cantidad de especies de peces para cada una de las cuencas. Para ello lo que se tiene que arrastrar es la variable peces a color para que nos muestre cuál es la cuenca que tiene más especies de peces y cuál es la que tiene menos. Entonces acá en el visualizador nos muestra que, digamos, la que tiene más cantidad de especies es el Amazonas, la cuenca del Amazonas, con 5.000 especies de peces. Entonces, ya para un caso más específico, me gustaría poner el ejemplo de un caso de Colombia, buscando el archivo espacial sobre los departamentos de Colombia, sus límites y sus coordenadas. Entonces lo que hice fue buscar en internet un archivo con formato SHP, que es un archivo espacial, donde se encontrarán todas las coordenadas y los límites de cada uno de los departamentos de Colombia. Entonces voy a ir a archivo espacial nuevamente. Este es el de los departamentos de Colombia, lo abro. Bueno, como se puede mostrar en el visualizador de datos, esto aparece en el nombre del departamento, esto es importante, el código del departamento, cuál es el área, el perímetro, las hectáreas y cuál es la geometría, si está en polígonos o en coordenadas. Entonces, para hacer un análisis más profundo de cómo se encuentra cada departamento, quise hacer relación con una base de datos que brinda el DANE sobre el PIB por habitante a precios corrientes. Entonces lo que hago es añadir ese documento y esos resultados que me bota pues la página. Le voy a añadir, este es un documento en Excel, lo abro. Y como lo mencionaba anteriormente, es muy importante tener en cuenta el departamento, este número y el código del departamento, porque esa es la relación que vamos a hacer entre el documento del Producto Interno Bruto y el archivo espacial de los departamentos. ¿Por qué? Aquí le doy en usar el intérprete de datos y arrastro PIB para hacer una relación con el archivo espacial. ¿Qué pasa? Para que no pase esta relación que se vea errónea, lo que tengo que hacer es que coincida el código del departamento con el departamento en el documento espacial. Lo que hago es cambiar que no sea un número entero, sino que sea una cadena. De tal manera, cuando se encuentre así, lo que puedo hacer es generar una mejor relación de manera que se lean los datos correctamente. Entonces relaciono departamento, que era el código departamento, en el archivo espacial, lo relaciono con el archivo en Excel con el código departamento. Así podemos ver que, digamos, para cada uno de los departamentos aparece desde el 2005 hasta el 2018 cuál ha sido el Producto Interno Bruto por habitante a precios corrientes. Es importante tener eso en cuenta de los precios corrientes. Para hacer visualización de estos datos vamos a la hoja 1 de trabajo, como lo hicimos con el ejemplo anterior, y lo que hacemos es trasladar la variable geometría al lienzo, pues para que se represente de nuevo en un segundo plano, y vamos a analizar diferentes datos. Entonces,
¿qué podemos analizar primero? Que nos diga cuál es el nombre de cada uno de los departamentos. Entonces, de nuevo, trasladamos la variable nombre a detalle y nos va a aparecer cada uno de los nombres de los departamentos. Listo. Y para otra variable y otra dimensión que es importante visualizar en el mapa, podemos coger el PIB de 2018. Entonces, trasladamos 2018 a color y nos va a mostrar cuál es el departamento que tuvo mayor PIB en 2018 por habitante a precios corrientes. En este caso es Casanare, que en 2018 tuvo 41.762.997. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque este también me va a dar paso para explicarles la segunda herramienta, que son las descripciones emergentes. ¿Por qué? Para crear las descripciones emergentes, lo que queremos es que dentro del mapa se pueda mostrar el nombre del departamento y 2018, esta ventanita que aparece ahí, esa es una descripción emergente, pero podemos hacer que aparezca, digamos, como una gráfica o algo que queramos notar en cada uno de los departamentos. Entonces, para esto tengo que unir una hoja con otra. Entonces, en una hoja 2, lo que voy a hacer es crear una gráfica con los resultados del 2018. Entonces, lo que hago es trasladar la variable departamentos a la opción de columnas y trasladar la variable 2018 a filas. Entonces, aquí aparece efectivamente cuál es el que tuvo mayor Producto Interno Bruto y cuál es el que tuvo menor Producto Interno Bruto. Para que se muestre más a detalle, que me parece mejor, lo que hago es trasladar el nombre del departamento a color. Y aparece cada uno del departamento con su color. Entonces, ¿esto por qué lo hago? Porque para hacer la relación con una descripción emergente debo tenerlo en una hoja aparte, digamos la gráfica que quiero que explique esa evolución. Entonces, lo que hago es ahora devolverme a la hoja 1, escoger la opción descripción emergente, le doy insertar hojas, inserto la hoja 2 y le doy a aceptar. Y pues aquí nos va a mostrar la gráfica de cada uno de los departamentos, cada uno. Todos, como pueden ver, todos los departamentos tienen su gráfica, su color, todo. Es importante pues resaltar que también tengo otro ejemplo que me parece importante para esto de las descripciones de emergentes. Está con el caso de el CO2 de los países, el CO2 mundial. ¿Qué país produce mayor cantidad de CO2? Entonces, mire cómo se muestra acá, aparece cada uno de los países, y lo que hice acá es crear una hoja 2 con las gráficas de cada uno de los países, cuánto ha sido su evolución de CO2 durante el 2001 hasta el 2011. Y para agregar una descripción emergente, lo que hago es pues descripción emergente, inserto una hoja, la hoja 2, que es donde están las gráficas, y le doy a aceptar. Y aquí ya me va a aparecer la gráfica año a año de cómo se encuentra el CO2 dentro del 2001 hasta el 2011. Aparece por cada uno de los países. Ahora les quiero explicar la conexión a archivos PDF, puesto que a veces necesitamos información para alguna investigación de este tipo de archivos de este formato. Entonces, lo que puede hacer Tableau es que tiene diferentes herramientas para esta conexión con estos archivos. Lo primero es que se puede hacer la conexión a tablas PDF. También se pueden generar uniones entre esas tablas. Se puede hacer limpieza de esas tablas imperfectas que no son tan fáciles de interpretar, y se pueden quitar valores nulos. Entonces, para este caso voy a utilizar dos archivos PDF. El primero es este de Amazon, que son los precios de acciones de Amazon.
los precios de las acciones, donde aparecen las tablas, los días, bueno, desde cuando empezó, desde cuando se abrió, desde cuando cerró, bueno, todo el proceso. Y el segundo documento que voy a usar es de Nueva Zelanda, que son las cuentas físicas del agua desde 1995 hasta 2010. Para este caso vamos a utilizar la página 14, que aparece esta tabla, ¿sí? Entonces vamos a ir a Tableau. Lo que vamos a hacer es abrir el archivo PDF de Amazon. Para empezar, lo abrimos y como les mostré en el archivo PDF, las tablas se encuentran desde la página 2 hasta la página 8. Bueno, lo que vamos a hacer con esto es, para hacer la conexión a tablas, lo que se hace es arrastrar la primera tabla y aquí se visualizan todos los datos de esta tabla. Y para poder reinterpretar se usa el intérprete de datos para que sea de una manera más fácil. Para generar la segunda herramienta, que son las uniones entre las tablas de ese archivo PDF, lo que se hace es seleccionar todas las tablas y generar una unión en fila. De manera que cuando se vayan a visualizar los datos aparece todos los de qué página es y qué tabla es. Aparece desde la página 2 hasta la página 8. Para explicar la segunda herramienta de limpieza de tablas imperfectas y quitar los valores nulos, voy a hacer el uso del otro PDF, que es de Nueva Zelanda. Entonces le damos a añadir documento PDF, y en este caso, como se los aclaré al inicio, vamos a utilizar solo la página 14, que es donde se encuentra la tabla. Eliminamos el de Amazon y se arrastra la primera tabla para hacer la interpretación de los datos y poder visualizar cómo es que se encuentran. Entonces vamos a usar intérprete de datos y, como podemos ver acá, en una sola columna se encuentran muchos valores. Entonces esto hace que se vea desorden y no se pueda interpretar. Para esto lo que vamos a hacer es organizar, y lo que hacemos es seleccionar esta flechita y le damos división personalizada. Aquí dentro de usamos el separador de cada uno de los datos para dividir estos datos y seleccionamos todos. Le damos a aceptar. Como se puede ver, ya se muestran los valores separados por cada uno de los años. Ahora, la siguiente herramienta que ofrece Tableau es quitar todos estos valores nulos que aparecen acá, todos estos valores nulos, pues para generar una mejor interpretación de la tabla. Para quitar esos valores nulos, lo que tenemos es que añadir un filtro. Le damos a añadir, le damos a aceptar y le damos a excluir todos los valores nulos. De manera que la tabla ya no va a quedar con ningún valor nulo y así se puede interpretar mejor esto. Ahora, vemos que en el panel superior izquierdo le podemos ajustar el tamaño para que se acomode a nuestra pantalla. Entonces le damos en intervalo, tamaño, intervalo, automático, y ella pues se ajusta automáticamente a la pantalla. Entonces los gráficos que vamos a incluir aquí son exclusivamente los CO2 per cápita. Entonces nos vamos a la hoja 3, en donde está nuestro primer gráfico. Lo arrastramos y ya lo podemos ver aquí con todo y nuestra titulación, tal como lo dejamos anteriormente. Además vamos a poner el cuarto, el de tendencia, lo arrastramos debajo y además nos sale. Entonces aquí podemos ver que nos salen unas leyendas. Estas leyendas las podemos o eliminar
en X, o las podemos poner flotantes dándole en la línea de abajo flotante y las podemos mover a donde queramos o las eliminamos, pueden estar ahí preestablecidas. Bueno, ahora ya teniendo esto, vamos a darle interacción a nuestros mapas. La primera forma es filtrando. Vamos a filtrar, seleccionamos el primer mapa, vamos al icono de filtro, lo seleccionamos y automáticamente, si seleccionamos un país y le damos clic en la gráfica lineal de tendencia, nos va a mostrar cómo este país ha contaminado a lo largo del tiempo. Ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, al hacer esta comparación, vemos que no se nos es posible comparar este país, Estados Unidos, con otros. Entonces vamos a cambiar la configuración, nos vamos a Dashboard, en la parte superior de nuestra barra de herramientas, le damos en la opción Acciones, seleccionamos en Añadir acción, ya tenemos un filtro generado que fue el que acabamos de usar, de poner en la primera gráfica, le damos en Resaltar. Y aquí lo que queremos hacer es que una gráfica nos interactúe con la otra y se vea resaltado lo que seleccionamos. Entonces digamos, en la de arriba vamos a seleccionar un origen, que va a ser la número 3, y en el destino pues el número 4. Entonces vamos a darle a aceptar, otra vez vamos a darle a aceptar y quitamos el filtro que ya habíamos puesto. Ahora, si le seleccionamos un país, por ejemplo Qatar, vemos que podemos comparar junto con los demás países su tendencia a contaminación per cápita a lo largo del tiempo y que ha sido uno de los más contaminantes a nivel mundial, y así podemos verlo sin necesidad de que desaparezcan las otras líneas de tendencia de los otros países. Listo, y si queremos de alguna manera guardar el documento, ya con nuestras gráficas le damos en archivo, guardar en Tableau Public como, elegimos el libro. Si alguna persona está haciendo esto y no ha iniciado o no ha creado una sesión, como pueden ver en la parte de abajo, yo ya creé mi sesión, pues automáticamente le va a dirigir a crear una sesión, pero como yo ya la tengo, entonces solo le agrego un título a este libro. Les voy a poner CO2 mundial. Listo, y lo guardo. Cuando se tiene un perfil, automáticamente la gráfica pasa a la página web de Tableau Public y queda pública, pues se puede eliminar si alguien lo desea, o esto permite que una persona pueda publicar sus gráficas en páginas web y así publicar resultados de sus investigaciones.